Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cardiología de Terapia Intensiva. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes y poder hablar sobre temas de medicina y espero que sean de utilidad para ustedes, que sean sumamente provechosos y llenos de conocimientos médicos. El día de hoy vamos a hablar sobre fiebre reumática. No sé si has escuchado este término, fiebre reumática, o si te suena el término cardiopatía reumática. Si el tema te interesa, pues velo por favor, y al final vamos a estar hablando sobre un tema un poco polémico. El hazlo positivo en un paciente asintomático es criterio para fiebre reumática o el paciente requiere tratamiento antibiótico. Sigue siendo una polémica, así que no te pierdas el video. Vamos para allá, vamos a hablar sobre fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que se puede presentar cuando aparece faringitis o amigdalitis causada por estreptococcus beta hemolítico del grupo A y esta no es tratada adecuadamente. La fiebre reumática afecta con mayor frecuencia a pacientes pediátricos, a niños en edad de entre 5 y 15 años fundamentalmente, aunque se puede presentar también en pacientes adultos jóvenes. Aunque en la actualidad la faringitis causada por estreptococos no es común en países desarrollados, lo sigue siendo en muchos países en vías de desarrollo. ¿Cuál es la mayor complicación de la fiebre reumática? ¿Y por qué un médico cardiólogo te está hablando el día de hoy sobre ese tema? Pues porque la fiebre reumática puede causar daños permanentes a tu corazón, principalmente daño en las válvulas cardíacas, causando la estrechez de la válvula mitral que se puede asociar con insuficiencia valvular mitral, es decir, una doble lesión de la válvula. Actualmente contamos con medicamentos que pueden disminuir la aparición de la fiebre reumática, como son los antibióticos y los antiinflamatorios. Estos medicamentos pueden reducir el daño causado por la inflamación, disminuyen el dolor y también los otros síntomas asociados, y de esta manera previene la aparición de la fiebre reumática. Hasta aquí debo recalcarte que la fiebre reumática, por tanto, es una complicación secundaria de la faringitis por estreptococcus beta hemolítico y que aparece muchos años después de una infección no curada adecuadamente. Aún existe la controversia: ¿qué debo hacer cuando tengo un resultado de ASO o hazlo positivo en un paciente asintomático? ¿Es esto criterio de fiebre reumática? ¿Y qué tan efectivo es el tratamiento con penicilina benzatínica cada 4 semanas o cada 21 días y por cuánto tiempo? De esto y más hablaremos, así que no te lo pierdas y ve el video en su totalidad. Los síntomas de la fiebre reumática varían. Unos pueden presentar pocos síntomas, algunos otros pacientes presentan muchos síntomas y a su vez pueden cambiar durante el curso de la enfermedad. La aparición de la fiebre reumática generalmente ocurre alrededor de 2 a 4 semanas después de una infección de faringitis por estreptococcus beta hemolítico del grupo A, es decir, después de un cuadro agudo. Los signos y síntomas de la fiebre reumática que se producen a causa de la inflamación del corazón y de las articulaciones. También hay inflamación en la piel e incluso puede verse afectado el sistema nervioso central. Estos síntomas fundamentalmente van a ser fiebre, las articulaciones dolorosas y sensibles con mayor frecuencia, se ven afectadas las articulaciones de las rodillas, los tobillos, el codo y las muñecas. Un dato característico es que el dolor en las articulaciones migra de una articulación a otra, y si no sabes qué es una articulación, pues una articulación es la unión entre dos huesos. Las articulaciones se tornan enrojecidas, calientes e inflamadas. Aparecen protuberancias pequeñas que no duelen, es decir, indoloras debajo de la piel. Puede haber dolor en el pecho y eso también puede preocupar al paciente y ser el motivo por lo cual busca a un médico. Esto es sumamente importante. Durante la exploración física, tu médico puede escuchar un soplo en tu corazón de nueva aparición, es decir, que antes no estaba presente o que tú no tenías conocimiento de su existencia. Uno de los síntomas más frecuentes en estos pacientes es la fatiga, la falta de aire, la debilidad generalizada, la debilidad muscular generalizada. Muy importante también es buscar en la fiebre reumática la presencia de movimientos corporales espasmódicos e involuntarios, principalmente en pacientes pediátricos, conocidos como correa de Sydenham o anteriormente baile de San Vito. Con mayor frecuencia estos movimientos involuntarios se
se van a presentar en las manos, en los pies, en las caras, e incluso se asocia por la afectación del sistema nervioso central a estallidos de conductas inusuales como llantos o risas inapropiadas que se acompañan de la corea de Sydenham. Con el descubrimiento de los antibióticos se han disminuido los cuadros clínicos con manifestaciones tan floridas como si se observaban a inicio del siglo pasado, pero la fiebre reumática sigue estando presente en la actualidad, por lo tanto tenemos que buscarla, y en América Latina se sigue encontrando repercusiones de la fiebre reumática hasta 2 décadas después de su cuadro agudo. Si tienes 3 o más de estos síntomas, es importante de que acudas a tu médico para saber si hay signos o síntomas de faringitis que puede estar causada por Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Debes de estar atento a estos síntomas. La principal razón de que acudas a tu médico es que el tratamiento adecuado de la faringitis por Streptococcus beta hemolítico del grupo A puede prevenir el desarrollo a posteriori de fiebre reumática. Las infecciones por estreptococos del grupo A en la piel puede causar fiebre reumática. La respuesta a esta pregunta es la siguiente: la relación entre las infecciones por estreptococos y la fiebre reumática no está clara en este caso, pero parece que las bacterias engañan al sistema inmunitario. Las bacterias estreptocócicas contienen una proteína llamada proteína M, similar a las que se encuentran en ciertos tejidos de nuestro cuerpo de forma natural. El sistema inmunológico, o comúnmente conocido como nuestro sistema de defensa, es engañado por dicha proteína, y el sistema inmunológico, el cual de forma normal se dirige a combatir las bacterias causantes de las infecciones, en este caso ataca a los tejidos de nuestro propio cuerpo, en particular los tejidos del corazón, de las articulaciones, de la piel y del sistema nervioso central. Por eso las manifestaciones clínicas. Esta reacción anómala de nuestro sistema inmunológico es la causante del proceso de inflamación en los tejidos de nuestro cuerpo. Si tú presentas uno o más episodios de faringitis por estreptococos que no son tratados por completo, puede aparecer posteriormente fiebre reumática. Esa es la importancia de que debes de cumplir todos los días de antibiótico indicado por tu médico tratante, y no solamente tomártelo unos días y dejar de tomarlo porque ya te sientes bien. Ya lo dejo de tomar y me siento bien. Eso no es correcto. Así que debes de cumplir el esquema antibiótico completo. Existen otros factores que pueden aumentar el riesgo de la aparición de fiebre reumática. Estos factores van a ser los antecedentes familiares, porque algunas personas tienen genes que hacen que tengan más posibilidades a ser susceptibles a contraer este tipo de infecciones y por ende a desarrollar fiebre reumática posteriormente. Además de que se relaciona con la superpoblación, las malas condiciones higiénicas y otras afectaciones que pueden producir la rápida aparición de los estreptococos o hacen que la persona esté muy expuesta a estos agentes patógenos, de los cuales hablaremos a continuación. El tipo de bacteria que causa esta afectación, ya lo he mencionado, es el estreptococo. Existen variantes de estreptococo, pero el de mayor asociación con la aparición de fiebre reumática es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Así que hoy aprendimos que ciertas cepas de estreptococos tienen mayor probabilidad de causar fiebre reumática si lo comparamos con otras. Hablemos más a detalles de cuáles son las complicaciones que pueden causar la fiebre reumática. La inflamación causada por la fiebre reumática puede durar desde unas pocas semanas hasta incluso varios meses y ser incapacitante. En algunos casos la inflamación causa complicaciones a largo plazo, manifestándose, como había mencionado con anterioridad, hasta varias décadas después del cuadro clínico inicial, viéndose afectado principalmente tu corazón, causando daños permanentes, y esto es conocido como la famosa cardiopatía reumática. Si ya habías escuchado hablar de esta enfermedad, déjanos tu comentario, y si te ha sido diagnosticada esta enfermedad cardíaca recientemente, pues coméntanos tus síntomas para que otras personas se enteren de esta y así puedan sospecharla. Siempre leemos tus comentarios, y no solo eso, también los respondemos en medida de nuestros conocimientos. Pero si no sabemos la respuesta, te voy a decir que no lo sé, pero sí voy a ir a estudiarlo. Así que tus comentarios nos retroalimentan y nos hacen mejores médicos, pero sobre todo nos hacen mejores personas, porque es una forma de conectarnos contigo, con vos que estás detrás de esa pantalla. Bueno, pues continuemos con el video.
En general, la cardiopatía reumática se manifiesta entre 10 a 20 años después de la aparición de la enfermedad original. Sin embargo, en los casos de manifestaciones graves, puede iniciarse a causarse daños en las válvulas de tu corazón desde un inicio y muchas veces sin que todavía presentes síntomas de afectación cardíaca. Tan importante es la cosa. Los daños en tu corazón son más comunes en la válvula que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, es decir, la válvula mitral. Pero las otras válvulas también podrían verse afectadas. La segunda válvula en ser afectada en incidencia pues, es la válvula aórtica. En menor medida la válvula tricúspide y muy raras veces se afecta la válvula pulmonar. El daño valvular puede causar fundamentalmente estenosis de la válvula mitral, es decir, estrechamiento en el área de apertura de la válvula mitral. Esta condición dificulta que se produzca de manera libre y normal el paso de sangre entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Esto ya no se da normalmente, ya que se obstruye su libre paso. Aparte de que la aurícula izquierda se va dilatando, ensanchando y agrandando, aumentándole al paciente el riesgo de presentar arritmias cardíacas, principalmente la fibrilación auricular. Esta arritmia, la fibrilación auricular, tiene gran asociación con otros factores de riesgo importantes, como por ejemplo la formación de coágulos sanguíneos. Estos coágulos se forman dentro de tu corazón, pero salen a la circulación general, pudiendo llegar a obstruir de forma brusca una arteria en tu cerebro, que es lo que se conoce como enfermedad cerebrovascular isquémica o EBC o derrame. El mismo fenómeno puede pasar a nivel pulmonar, solo que ahí recibe el nombre de embolia pulmonar. También puede pasar en tu intestino, se conoce como isquemia mesentérica, y por supuesto también en tu corazón, que es lo que llamamos pues, un infarto. Todas estas condiciones son potencialmente mortales. Otras complicaciones pues son la insuficiencia valvular o la fuga de la válvula. La válvula suele calcificarse, se vuelven más rígidas con el paso del tiempo, pero este proceso se ve acelerado en la cardiopatía reumática. Imaginémonos que tenemos dos puertas nuevas recién instaladas en nuestras casas. Estas puertas abren y cierran perfectamente, empalman a la perfección, no crujen y no permiten ver a través de ellas. Pero ahora imaginémonos que ha pasado el tiempo y esas mismas puertas que antes abrían y cerraban perfectamente ya no son tan móviles como lo eran antes, ya no cierran adecuadamente. Ahora permite ver a través de ellas y permiten pasar la luz. Pues algo similar es lo que ocurre en las válvulas calcificadas. Empiezan a presentar fugas que hace que la sangre fluya en la dirección equivocada. La válvula no cierra por tanto de forma adecuada y esto permite que la sangre no mantenga una única dirección, sino que la sangre se regrese. Pues esta es la explicación más sencilla que puedo darte de lo que es una insuficiencia valvular. Otro riesgo no menos importante, pero que se presentan en fases un poco más tardías de la cardiopatía reumática, es el daño al músculo cardíaco. La inflamación asociada con la fiebre reumática puede debilitar el músculo cardíaco y afectar así su capacidad de bombear sangre, desencadenando incluso insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón de suplir las necesidades metabólicas de nuestro cuerpo. Recordemos que el corazón es una bomba muscular. Él recibe sangre y luego manda la sangre a oxigenar a los pulmones y una vez enriquecida la sangre nuevamente rica en oxígeno y en nutrientes regresa al lado izquierdo del corazón, quien durante la contracción del ventrículo izquierdo la manda al resto del cuerpo. El corazón debe ser lo suficientemente fuerte para contraerse, pero a su vez debe ser lo suficientemente laxo para relajarse y recibir la sangre que va a llegar a él y posteriormente mandarla al resto del cuerpo. En la insuficiencia cardíaca el corazón no tiene esta capacidad y con el tiempo todos los órganos que son fundamentales para nuestra vida dejan de recibir sus nutrientes transportados en la sangre. Creo también que esta es la forma más sencilla de explicarte qué es la insuficiencia cardíaca. Por ende es la incapacidad del corazón de suplir las necesidades de nuestro cuerpo. Pero espero poder abordar este tema a mayor detalle en otro video. No quiero perder el norte de este video que es sobre fiebre reumática o cardiopatía reumática. Como te había mencionado, la única manera de prevenir la fiebre reumática es tratar la faringitis estreptocócica de inmediato con un ciclo completo de antibiótico adecuado.
Por eso te vuelvo a decir, no te debes de automedicar. El diagnóstico, aquí es donde inicia la polémica. Aunque no existe una única prueba diagnóstica para la fiebre reumática, el diagnóstico se basa en los pilares fundamentales de todo diagnóstico, como lo son el examen físico, ante todo la clínica. Otros son los antecedentes médicos. Si el paciente ha presentado faringitis o amigdalitis de forma frecuente a lo largo de toda su vida. También se pueden hacer algunos exámenes. En concreto, estas pruebas podrían ser análisis de sangre, por ejemplo, la búsqueda de la existencia de marcadores inflamatorios, y es probable que tu médico, por tanto, revise la inflamación midiendo los marcadores inflamatorios en tu sangre, que incluye la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación glomerular. Seguramente se te hace un poquito más familiar en los términos de PCR y BSG, pues esos son marcadores inflamatorios. No son específicos de nada, pero sí nos pueden orientar la presencia de inflamación en tu cuerpo. Algunas veces se realiza un análisis de sangre que puede detectar anticuerpos contra la bacteria estreptocócica en nuestra sangre, que es la antiestreptolicina O. Hablaremos más a detalle sobre este tema un poquito más adelante. Pero la pregunta ¿es necesario el tratamiento con antibióticos en pacientes asintomáticos en los cuales el AZO está positivo? Eso es lo que vamos a hablar después. Existe la posibilidad de también utilizar los exudados faringios. En este examen se toman muestras de tu garganta y realizan un cultivo para ver si crece el germen que causa esta enfermedad. Pero es posible que la bacteria ya no esté o ya no sea detectable en los tejidos de tu garganta en el momento de que se toma la muestra. Bueno, entre los estudios cardiovasculares se encuentra inicialmente el electrocardiograma. Este examen registra las señales eléctricas de tu corazón en el momento en el que se toma. Los resultados pueden indicar si la actividad eléctrica de tu corazón es normal o es anómala, y puede ayudar a tu médico a determinar si hay partes de tu corazón que pueden estar agrandadas. En la fiebre reumática suelen observarse datos electrocardiográficos de crecimiento auricular izquierdo, conocido como onda P de morfología mitral. Otro examen cardiovascular importante es el ecocardiograma transtorácico. En este estudio se utilizan ondas sonoras para crear imágenes del corazón en movimiento, lo que pueden ayudar al médico a detectar problemas estructurales existentes en tu corazón. Tenemos un video también sobre ecocardiograma, así que te voy a dejar el link por aquí. En cuanto al tratamiento, los objetivos del tratamiento para la fiebre reumática consiste en destruir a la bacteria, a ese estreptococo beta hemolítico del grupo A, y no dejar remanente de él. De esa manera se alivian los síntomas, se alivian la inflamación y evitamos la reaparición de la enfermedad. Entre los tratamientos se van a incluir antibióticos, pues tu médico tratante puede recetarte, por decir algo, penicilina u otro antibiótico si eres alérgico a la penicilina, para eliminar la bacteria estreptocócica restante. Si se te diagnostica adecuadamente fiebre reumática después de que hayas completado todos los días de tratamiento en tu fase aguda, es decir, durante el cuadro de infección, luego tu médico comenzará otro ciclo de antibióticos para prevenir la recurrencia de la fiebre reumática. El tratamiento preventivo probablemente puede continuar hasta los 21 años en caso de ser un paciente pediátrico, o hasta que complete al menos 5 años de tratamiento, cualquiera de las dos cosas que pase primero. Recalco, esta indicación es para los pacientes a quienes se le diagnosticó adecuadamente fiebre reumática, es decir, que cumpla con los criterios de fiebre reumática. No es que porque tenga el AZO y hazlo positivo, paz, penicilinazo para todo el mundo. Así no son las cosas. A las personas que han tenido carditis, esto quiere decir inflamación del corazón durante la fiebre reumática, se les puede sugerir que continúen con el tratamiento antibiótico preventivo durante 10 años o más en virtud de la severidad del caso. El tratamiento antiinflamatorio, pues tu médico te va a recetar analgésicos, como por ejemplo aspirina, naproxeno o ibuprofeno, para reducir la inflamación, la fiebre y el dolor. Si los síntomas son graves y el paciente no responde a los medicamentos antiinflamatorios, pues tu médico podría también recetarte un antiinflamatorio más potente de tipo corticoide. Los medicamentos anticonvulsivos pueden ser parte del tratamiento en aquellas personas que presentan movimientos involuntarios graves causados por la corea de Sinha. El médico podría recetar medicamentos anticonvulsivos como ácido valproico o carbamazepina. Todos estos son medicamentos controlados que no se te venden sin una prescripción médica. Te recuerdo que no te debes automedicar. Acudí siempre a tu médico de confianza. Bueno, pues
Yo dije que al final hablaríamos sobre un tema polémico. En pacientes sanos asintomáticos que presentan ASLO elevado, ¿sería adecuado tratarlo con antibióticos? ¿Es necesario hacer un seguimiento del marcador y cada cuánto tiempo? Bueno, busqué varios artículos de referencia y Pediatría tiene muchos artículos que abordan este tema. Recordemos que la faringoamigdalitis estreptocócica aparece fundamentalmente en edades pediátricas, en los cuales en estos artículos se resumía que no era preciso el tratamiento antibiótico y especificaban que en niños sanos asintomáticos en edad escolar podían presentar niveles elevados de anticuerpos antiestreptolicina o ASLO mantenidos de forma crónica, y que ese dato no nos sería de utilidad para establecer el diagnóstico de faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, ni implicaría por tanto la necesidad de tratarse con antibióticos. Las guías de prácticas clínicas no contemplan la utilidad del tratamiento con antibióticos en personas asintomáticas con niveles elevados de ASLO. Los títulos de ASLO varían con la edad, la estación y la geografía, y podemos encontrar niveles positivos en niños sanos en edad escolar. Pueden tener títulos de entre 200 a 300 unidades TOM sobre mililitros. Los portadores asintomáticos, es decir, sin síntomas, de estreptococo beta hemolítico del grupo A suelen tener títulos muy bajos o apenas justo por encima de los niveles detectables. Además, se tiene que tener presente que en ciertas situaciones en las que el colesterol sérico está elevado, por ejemplo en el síndrome nefrótico, también se pueden obtener niveles falsamente elevados de ASLO. Las guías de prácticas clínicas señalan que los títulos de ASLO reflejan el pasado y no eventos inmunológicos recientes, y por tanto no pueden ser utilizados para determinar si un paciente está actualmente infectado por estreptococo beta hemolítico del grupo A o si es un portador de estreptococo. Además, la guía refiere que la determinación de antiestreptolicina O puede ser valiosa para establecer el diagnóstico en pacientes que tienen posibles complicaciones no supurativas. Estas complicaciones no supurativas son la fiebre reumática aguda o la glomerulonefritis aguda. La estreptolicina o ASLO comienza a subir aproximadamente a la semana de la infección, con un pico máximo entre la tercera y la sexta semana después de la infección. Los títulos elevados pueden persistir durante varios meses, incluso después de la infección, sin que existan complicaciones. Los niveles de ASLO no son útiles en el diagnóstico de la faringitis aguda, porque los títulos de anticuerpos de las dos pruebas más comúnmente usadas, que son el ASLO y la antidenasa B, pueden no alcanzar los niveles máximos hasta 3 a 8 semanas después de la infección faríngea aguda por estreptococo beta hemolítico del grupo A, y pueden permanecer elevados durante meses, incluso sin una infección activa. Con respecto al seguimiento de los anticuerpos después de la faringitis estreptocócica, la respuesta de anticuerpos alcanza su máximo en aproximadamente 4 a 5 semanas. Las complicaciones no supurativas, como la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica, generalmente se desarrollan durante la segunda o la tercera semana de la enfermedad. Por lo tanto, puede ser útil realizar un nuevo examen cuando se sospecha de una complicación no supurativa y luego repetir el examen aproximadamente 2 semanas después. Los títulos de anticuerpos caen rápidamente en los próximos meses y después de 6 meses tienen una disminución más lenta. Por ende, en conclusión, de acuerdo con las guías de prácticas clínicas actualizadas en el 2017, los pacientes crónicamente colonizados por estreptococo beta hemolítico del grupo A, es decir, los llamados portadores, tienen un riesgo muy bajo de desarrollar complicaciones supurativas, como lo es el absceso periamigdalino, o complicaciones no supurativas como la fiebre reumática, y presentan baja infectividad, por lo cual es poco probable su diseminación a contactos cercanos. Sin embargo, sí habría que valorar el tratamiento de portadores durante los brotes de fiebre reumática aguda o glomerulonefritis postestreptocócica, o cuando las infecciones por estreptococo beta hemolítico del grupo A fueran recurrentes en los hogares u otros entornos con contacto cercano. No se recomienda el tratamiento con antibióticos para los portadores de estreptococo beta hemolítico del grupo A crónicos asintomáticos o para los portadores que tienen infecciones virales superpuestas. Esta es la información que traía el día de hoy para ti. Si la información te ha sido de provecho, te invito a que te suscribas al canal, nos dejes tu comentario y comparta. Te quiero decir de que el 98% de las personas que nos ven no se han suscrito todavía al canal. Te invito a que te suscribas al canal, nos regales un like, pícale a la campanita para que no te pierdas de nuestros videos. Muchas gracias.